Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Perspectiva. Hoy voy a explicar un tema que causó sensación en Instagram y TikTok. Y lo que sucede es que a mí se me olvida, yo creo que a muchos también creadores de contenido les sucede que se les olvida que las cosas que uno sabe y que da por sentado, digamos, y que uno dice, ya hablé de esto hace un tiempo, no voy a repetir porque la gente se va a aburrir si repito esto. A nosotros se nos olvida que llega gente nueva a Instagram o que no todo el mundo ve todos nuestros videos, no todo el mundo eh, revisa todos los posts, no todo el mundo va a todos los enlaces, no todo el mundo toma todas las cosas gratuitas que hay. ¿Cierto? La mayoría de la gente se pierde de mucho contenido. Yo por lo menos en Instagram, por ejemplo, tengo un montón de cosas gratuitas que yo no sé si la gente se ha dado cuenta de que están ahí. Si ustedes van a el enlace de mi perfil, van a encontrar una mini clase gratuita. Hay mini clase para cualquier persona regular, digamos, y tengo una clase gratuita para terapeutas, coach, psicólogos, lo que sea. Entonces, tengo bien organizado todo, pero hay que encontrarlo. Ese es el tema. Y no es tan difícil de encontrar. El tema que yo siento que la gente ha perdido un poco curiosidad, ha perdido un poco la habilidad de poder enfocarse en ciertas cosas. Entonces no ven muchas veces. Hay tanto también que está todo tan saturado que nos cuesta mucho más ver. Pero yo hace mucho tiempo hice un video sobre esto, como un reel hice, o un live, no me acuerdo qué fue lo que hice. Entonces, claro, yo me dije, bueno, yo ya hablé de esto, entonces, pero resulta que por casualidades de la vida, ayer posté algo relativo a este tema y me empezaron a preguntar mucho de qué se trataba, cómo querían saber más. Y aquí estoy explicando este tema en profundidad porque igual anoche puse un reel, pero muy simplificado. Instagram no da mucho más espacio, entonces creo que termina siendo la explicación muy reduccionista. No puedo entrar en detalles, no puedo explicar completamente, así que por eso aquí estoy. Y vamos a hablar de por qué la terapia hablada, eh, uno toca techo, tiene límites. ¿Okay? No estoy diciendo que la terapia hablada sea mala y que no sirva, ojo con eso. Sirve, pero vamos a ver en qué contexto sirve y por qué mucha gente siente también que, claro, va a terapia hablada, psicológica, digamos, puede estar años. Yo he trabajado con personas, he tenido clientes que me dicen, llevo 10 años en terapia y no avanzo. Porque, bueno, ya les voy a explicar por qué. Pero eso es muy común, lamentablemente es muy común. ¿Y por qué? Porque tampoco nadie nos explica eh, que, que no todo sirve para todo. Que, bueno, es que esto es nuevo también, honestamente. Son cosas que se han descubierto ahora con el tiempo, últimamente, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que la terapia hablada ya se ha comprobado que no es suficiente para sanar trauma, ¿ya? Para procesar trauma. La terapia hablada no es una terapia que procese trauma, sino que eh, ayuda en otros contextos. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, es como si ustedes tienen un problema, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, a ver, tienen, tienen que comprarse una zapatilla, ¿ya? Porque ustedes quieren empezar a correr. Pero en el mercado hay diferentes tipos de zapatillas. Hay zapatillas para hacer básquetbol, hay zapatillas para hacer fútbol o soccer, hay zapatillas para caminar, correr, hay zapatillas para un montón de diferentes actividades. Y con los procesos terapéuticos o las terapias, especialmente psicológicas, lo que sucede es que, imagínense, nosotros queremos correr, pero lo único que nos han dicho que existe es o la zapatilla para el básquetbol o la zapatilla para el fútbol. Y no sabemos que tenemos más opciones. ¿Okay? Entonces pasa lo mismo con la terapia. Simplemente creemos que tenemos una o dos opciones, pero en realidad hay más opciones. El tema es que no nos hablan de eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero correr, pero me compro zapatillas de básquetbol o de fútbol, no me van a servir completamente. Claro, es una zapatilla, me va a servir.
como zapatilla, pero no para el propósito que yo necesito que cumpla. Bueno, lo mismo pasa con la terapia, ¿ok? Entonces, para poder entender qué tipo de terapia necesito, yo tengo que entender qué es lo que me pasa y qué necesito como resolver, digamos, ¿ok? Primero, tenemos que saber que todos nosotros tenemos trauma. De una u otra forma, mayor o menor, tenemos trauma, ¿ok? Yo sé que hay gente que no le gusta escuchar eso y que dice que cómo va a ser posible que todo sea trauma, pero es que tenemos que entender qué es lo que es trauma primero, ¿ya? Trauma es una experiencia abrumadora para el sistema, en donde el sistema nervioso considera que esa experiencia o es mucho, muy rápido, abruma, ¿ok? Si nosotros nos ponemos a pensar, en algún momento hemos tenido una experiencia tremendamente abrumadora. Bueno, eso es trauma. Porque trauma va a estar determinado por nuestra capacidad de poder digerir esa experiencia, básicamente. Es como si, a ver, lo voy a explicar en muy simple. Es como si todos comemos, ¿cierto? Todos los seres humanos comen, ¿ya? Pero a veces nos vamos a un buffet y comemos de más, ¿cierto? Comemos, nos emocionamos mucho porque hay muchas cosas diferentes que comer. Entonces nos llenamos la panza, pero a más no poder. Y después nos duele el estómago. Y nuestro cuerpo tiene conflicto para poder digerir todo eso. Quizás nos cayó mal, comimos mucha carne, no sé. Estaba muy pesado, mucha fritura, ¿ya? Trauma es muy similar. Todo el mundo tiene trauma, todo el mundo tiene experiencias desafiantes en algún momento, especialmente cuando somos niños o bebés, ¿ok? Porque somos mucho más indefensos, especialmente de bebés. Vivimos mucha más impotencia. Yo siempre he dicho que ser bebé es como ser parapléjico, honestamente, porque yo las veces que he trabajado con personas y a veces llegan a un estado de bebé, la impotencia que siente la persona es muy fuerte, es harto. Porque no se puede mover, no puede hablar. Si, por ejemplo, sus padres están discutiendo, peleando, tirándose unos platos por la cabeza en la misma habitación que está el bebé no puede salir de la habitación y protegerse. Tiene que quedarse ahí y presenciar todo eso, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entendiendo que todos hemos tenido experiencias adversas de una u otra forma, ya sea dentro del hogar, fuera del hogar, en el colegio, en la escuela, con familiares, da lo mismo dónde, ¿ya? Es que todos alguna vez hemos comido demasiado, todos alguna vez hemos tenido una experiencia que ha sido tremendamente abrumadora, incluso entre hermanos, o sea, muchas veces hay una experiencia que para uno es súper abrumadora y tú le preguntas a tus hermanos y tus hermanos no la vivieron igual. Porque no tiene que ver con la experiencia en sí, tiene que ver con cómo uno internamente procesa las experiencias. Hay personas o niños que tienen más capacidad para procesar ciertas experiencias y otros que no, ¿ya? Entonces también va a estar determinado por eso. Trauma no es algo fijo. Podemos vivir, no sé, 2 personas el mismo accidente y una persona va a quedar sindrómica, que se llama, o sea, va a empezar a tener síntomas, estrés postraumático, etcétera, y la otra persona no. Entonces, no es el evento o la experiencia lo que determina si algo es traumático o no, es cómo el sistema interno procesa algo, si lo puede digerir o no lo puede digerir. Ahora, ¿qué hace que un sistema le cueste más digerir algo? Por ejemplo, cuando un niño vive estrés crónico, el ambiente es tremendamente estresante en donde se desarrolla ese cerebro, ese sistema, evidentemente ese sistema va a tener mucha menos capacidad de procesar experiencias adversas, ¿ya? Porque ya es un sistema estresado, ya es un sistema mucho más apretado. Pero eso es para otro tema, o sea, es para otro episodio de podcast, porque si no me voy a alargar demasiado. El punto acá es que todos hemos vivido de una u otra forma trauma. Trauma no tiene que ser un accidente, estar al borde de la muerte. De nuevo, es una experiencia que el sistema interno no pudo digerir en algún momento. Y si nosotros nos empezamos a pensar y a mirar nuestra vida, vamos a encontrar más de una, ¿ok? Todos tenemos experiencias no digeridas, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces, esas experiencias no digeridas, o sea, el trauma,
no se almacena principalmente como un relato cognitivo, ¿ya? Sino que se almacena como una alteración fisiológica, ¿ya? En estructuras cerebrales. O sea, el cerebro guarda el trauma y no lo guarda en la parte racional necesariamente, ¿ya? El sistema nervioso autónomo también guarda el trauma. Pero lo guarda fuera del alcance del lenguaje muchas veces, porque va a depender de cuándo, en qué periodo de tu vida tú viviste más experiencias adversas o traumáticas. Si las viviste de bebé, definitivamente antes de que se haga el desarrollo, se cree el desarrollo de la comunicación en el cerebro, esas memorias o esos eventos no digeridos, así lo quiero decir, van a estar guardadas como sensaciones, porque el cerebro todavía no decodifica la narrativa, digamos. Por lo tanto, no va a asociar una narrativa a la experiencia, solamente va a asociar sensaciones. Por eso que mucha gente hoy día siente cosas, pero no puede como narrar o ponerle lenguaje a lo que está sintiendo, por ejemplo, o a lo que está viviendo, o como que no hay una explicación racional lógica de lo que está pasando, ¿ya? Es como la sensación en el cuerpo o la sensación emocional, ¿ya? Eso es trauma preverbal. Eso se genera antes de que nosotros podamos desarrollar cerebralmente, digamos, la comunicación. Y generalmente eso pasa como antes de los 2 años aproximadamente. Bueno, la mayoría del trauma se guarda de forma implícita, no explícita. Por lo tanto, claro, uno se puede sentar a hablar con un terapeuta y decirle, mira, yo tuve un accidente a los 23 años, iba con mi familia, no sé qué, ya. Y eso yo creo que fue un evento traumático, pero hay muchas cosas en tu vida que tú no vas a tener esa habilidad de poder decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Por ejemplo, yo estuve en un accidente vehicular a mis 9 meses de vida. Yo no puedo sentarme y decir, sí, yo venía en el automóvil, en la parte de atrás, estaba bien y de repente, ¡pum! No sé, no tengo idea. Pero, no sé, puede que me haya subido a un vehículo y haya sentido una sensación como de pánico extraña, que no tenía como, porque no estaba pasando nada malo. Pero de adulta quizás sentía como una sensación extraña al subirme a un vehículo. ¿Okay? Entonces, esa es una memoria, pero es una memoria implícita, no explícita. Yo no tengo memoria explícita de ese momento, o sea, yo era un bebé, pero sí puedo tener memoria implícita, las sensaciones, ¿ok? Bueno, entonces, como el trauma, nosotros primero tenemos que entender cómo se genera, cómo se almacena el trauma en nuestro cerebro, en nuestro sistema, para poder saber cómo se procesa, ¿ya? Hay una teoría que se llama la teoría del cerebro trino, no sé si alguna vez la han escuchado, investíguela, que es de Paul MacLean. Y esta teoría divide el cerebro en 3 capas evolutivas, ¿ya? La primera capa es el cerebro reptiliano, que se llama, que es toda la parte del tronco encefálico y que, según esta teoría, regula funciones vitales y respuesta de supervivencia automática, ¿ya? Es la capa del cerebro que... voy a sacar acá. Es la capa del cerebro que domina las sensaciones, ¿ya? Todas las sensaciones físicas, y también domina la neurocepción, que es la habilidad de poder situarnos en un entorno, de poder leer el entorno, de poder además sentir nuestro estado interno, ¿ok? Y esta parte del cerebro, generalmente la pregunta que se hace es si estoy a salvo o no estoy a salvo. Luego hay otra parte del cerebro, según esta teoría, que es el cerebro límbico o mamífero, ¿ya? Y que domina las emociones, la memoria emocional, donde está la amígdala, que es yo le llamo el detector de humo del cerebro, ¿ya? Que te avisa si algo es peligroso o no es peligroso, y donde está el hipocampo. Esa parte es el sistema límbico. Y ahí tenemos emociones, comportamientos, hábitos y apegos, ¿ok? Y esa parte generalmente se pregunta de si soy amado o amada o no soy amado o amada,
¿ok? Te hace como esa pregunta, digamos, o todas las cosas que uno hace desde esa parte del cerebro responden a esa pregunta. Y por último tenemos la neocorteza, ¿ya? O el neocórtex, que es el cerebro racional, en donde están los pensamientos racionales, el lenguaje, la planificación, la autoconciencia, las historias, o sea, el que yo pueda decir, tuve un accidente a mis 9 meses de edad, eso es de la neocorteza, ¿ya? Ahí está el lenguaje también, todas las memorias explícitas se transmiten a través de esa parte del cerebro y esa parte del cerebro responde a la pregunta ¿qué puedo aprender? ¿Okay? O sea, ¿qué puedo entender? ¿Qué puedo aprender? ¿Ya? ¿Qué puedo contar? ¿Qué puedo narrar? ¿Okay? Entonces, si nosotros observamos estas 3 partes del cerebro, la terapia hablada tradicional, cuando tú te vas a sentar ante un terapeuta una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes, y conversas de lo que te pasa, opera casi exclusivamente desde la neocorteza o el neocórtex. O sea, son 2 personas usando lenguaje, por ejemplo, razonamiento, ¿cierto? Análisis de patrones. El problema es que el trauma se codifica primero y con mucha más fuerza en el cerebro reptiliano y después en el cerebro límbico. Para que el trauma se codifique en tu cerebro, primero entra por el cerebro reptiliano, por decirlo de alguna forma, ¿ya? El trauma primero es una sensación, luego es una emoción y después es un entendimiento de lo que está pasando, o no entendimiento, pero como me doy cuenta de lo que está pasando, ¿ok? Entonces va de abajo hacia arriba, que se llama, ¿ya? Y la terapia tradicional parte primero por la neocorteza y luego trata de bajar, ¿cierto?, a las emociones, etc. No sé si llega al cerebro reptiliano, pero por lo menos trata como de bajar. El problema es que entre la neocorteza y el cerebro límbico, si vamos de arriba hacia abajo, hay un bloqueo. Entonces, claro, mucha gente puede decir, sí, a mí me pasó esto, pero no me afectó. Y el terapeuta puede tratar de indagar, de darle feedback, de poder como mostrarle que en realidad eso sí tuvo un impacto en su vida, pero si está ese bloqueo, la persona no va a acceder a las emociones que le provoca o que le provocó ese evento o eso que vivió. Entonces la persona puede cerrarse fácilmente y decir, a mí me pegaban, pero nunca me pasó nada. Está todo bien, etcétera. ¿Ok? Hemos visto hartos casos de eso. Y es por lo mismo, porque el enfoque es el inapropiado. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre un evento traumático, la amígdala, que es el detector de humo del cerebro, va a activar una respuesta de alarma que puede desactivar parcialmente el hipocampo, que normalmente contextualiza la memoria en tiempo y espacio. Esa es la función del hipocampo, ¿ok? Generalmente hace una contextualización. Y al córtex prefrontal también lo va a desactivar temporalmente. Y el córtex es el que regula y da sentido narrativo a algo. Por eso muchas personas sobrevivientes, por ejemplo, de abuso sexual, de violación, etc., cuando tienen que dar declaración ante la policía y los cuestionan o las cuestionan y les preguntan un montón de cosas, a veces la persona no tiene una narrativa como ordenada en el tiempo, ¿ok? Yo esto lo hablo mucho más en profundidad en mi diplomado, ya de terapia somática vincular. Pero ahí lo explico como muy en el detalle qué pasa en el cerebro exactamente, por qué generalmente a los sobrevivientes se les malinterpreta o les dicen no, está mintiendo porque no se acuerda bien de los hechos o los tiene mezclados, pero en realidad es por esto, ¿okay? Como se desactivan ciertas funciones cerebrales, especialmente la del tiempo y el espacio, la persona le cuesta recordar en orden concreto y como lineal las cosas que vivió, ¿ya? Pero no es que esté mintiendo la persona necesariamente. El resultado de esto es que el recuerdo queda fragmentado, ¿ya? Sensorial, sin fecha ni lugar, claro, ¿ya? Entonces termina vive como una sensación corporal constante de amenaza.
No como una historia del pasado. Muchos sobrevivientes, por ejemplo, de abuso sexual, violación, sienten mucho asco constantemente. Tienen como una sensación constante, ¿no? Y así, con muchos otros sobrevivientes de otros tipos de trauma, siempre tienen una sensación constante. La sensación más constante, por ejemplo, de trauma vincular temprano, es la sensación de impotencia, de no voy a ser capaz, no voy a lograr nunca lo que quiero, no importa cuánto. Esa es la sensación más común, no importa cuánto haga, nunca voy a poder lograrlo, nunca voy a poder hacer esto, nunca voy a poder ser capaz, no importa cuánto lo intente. ¿Okay? Por eso alguien puede entender perfectamente a nivel intelectual, racional, por qué reacciona de ciertas formas, ¿cierto? Puede unir los puntos, puede que seas súper experta en tu propio trauma, tu vida, tu dolor, etc. Pero incluso explicarlo con elocuencia y sin embargo seguir reaccionando de la misma manera ante los disparadores o gatillantes. Igual sigues reaccionando ante el silencio de tu pareja, igual sigues reaccionando ante... te sigues ofendiendo con ciertas cosas, igual porque el trauma no está integrado ni resuelto desde las partes del cerebro en donde realmente se guarda. ¿Ok? ¿Y qué sucede con eso? Lamentablemente, cuando yo sé mucho sobre mi trauma, sé lo que debería hacer, sé cómo debería responder y no puedo, porque literalmente, físicamente no puedo hacerlo y aún así me enojo, aún así lloro, aún así me ofendo, aún así me gatillo, lo que genera eso es más vergüenza en los sobrevivientes. La persona se dice a sí misma, pero ¿cómo es posible que yo, sabiendo todo esto, yendo todo este tiempo a terapia y gastando todo este dinero en terapia, aún todavía no pueda implementar los límites que mi terapeuta me dijo, aún no pueda hacer los cambios, aún no pueda terminar esta relación de pareja, aún no pueda ¿ya? Todas esas cosas, aún no pueda no reaccionar a esto, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y es porque el insight cognitivo, como el darte cuenta, no llega a las estructuras donde el trauma realmente vive. Simplemente llega a la neocorteza, al neocórtex, y no pasa más allá. Hay un autor que se llama, que yo estudié con él, de hecho, estudié con Bessel van der Kolk, y él plantea que el trauma no es solo un evento que ocurrió en el pasado, sino una marca que queda impresa en la mente, el cerebro y el cuerpo, alterando la capacidad de las personas para poder manejarse en el presente. O sea, él dice y estipula que siempre estamos respondiendo realmente no desde la versión de nosotras presente como adultos, sino que de una versión pasada, que siempre se tiene que estar defendiendo, protegiendo, etcétera, o que está doliendo. Su investigación con neuroimagen ha mostrado algo súper importante, que es que cuando las personas con trastorno de estrés postraumático recuerdan el trauma, el área de Broca, que es responsable del lenguaje, por ejemplo, se desactiva. Mientras que la amígdala, el detector de humo del cerebro, y la corteza visual derecha se activan intensamente. En otras palabras, en el momento en que el cuerpo está reviviendo el trauma, ¿ya? Literalmente hay menos acceso neurológico a las palabras. Es como que el sistema se inunda de la sensación. Esto explica por qué pedirle a alguien que hable sobre su trauma sin primero poder trabajar con el cuerpo, con la regulación, con el sistema nervioso, puede incluso ser súper contraproducente, porque se le pide usar precisamente la función cerebral que está menos disponible en ese estado. Y el ejercicio puede terminar retraumatizando a la persona, generando disociación en lugar de integración. ¿Ya? Entonces va completamente opuesto a lo que se supone que se quiere lograr. Van der Kolk, Bessel dice que el cuerpo necesita vivir una experiencia diferente a la del trauma, que es una experiencia como opuesta. Una experiencia, por ejemplo, de seguridad, de poder hacer algo distinto, de poder elegir, de completar una respuesta que quedó congelada, inconclusa. Y eso hace que se pueda digerir el trauma, ¿ya? Y para que el sistema nervioso también actualice su mapa de la realidad, de cuánto soy capaz de hacer, puedo defenderme, tengo opciones, soy capaz, etc. Hay otra teoría, que es la teoría polivagal, ¿ya? Que también describe cómo el sistema nervioso autónomo tiene una jerarquía de respuesta,
¿ya? Nosotros sabemos que el cerebro tiene jerarquía, todos los sistemas internos realmente tienen jerarquía. Entonces no es algo tan novedoso desde ese punto de vista, pero sí tiene como una escalera evolutiva. Entonces el sistema ventral vagal, que se llama, que es el más nuevo evolutivamente, es el estado de seguridad y conexión social. Y aquí nos sentimos abiertos, curiosos, regulados, capaces de pensar con claridad y poder relacionarnos de forma segura. El sistema simpático es el estado de movilización, o sea, lucha, huida, activación, ansiedad, hipervigilancia. La mayoría de la gente solo tiene acceso al simpático. No tienen acceso ventral vagal muchas veces. Por eso la gente tiene mucha ansiedad generalizada, vive con mucha ansiedad o con mucha disociación también. ¿Okay? Porque eso se da en esa parte del sistema nervioso. Y también tenemos el último, que es el sistema dorsal vagal. Es el más antiguo de todos, ¿ya? En tema de evolución, y es el estado de colapso o congelamiento. O sea, aquí nos sentimos más desconectados, disociados, entumecidos, una sensación como de no estar presentes. Ahora, en el ser humano no tiene un congelamiento puro, ¿okay? El ser humano tiene un congelamiento funcional que se llama, que es un híbrido. Nosotros vivimos hartos híbridos internamente. Este híbrido, ¿cómo se ve? Como que no tengo motivación por dentro, pero igual funciono, igual voy a trabajar, me levanto, hago lo que tengo que hacer, pero por dentro me siento como que estuviera muerta por dentro. No tengo ninguna motivación. Entonces ese es el estado como del congelamiento funcional que se ve en el ser humano. Hay una autora que se llama Dev Dana y ella traduce todo esto a un lenguaje mucho más práctico. Y ella dice que el cuerpo hace una evaluación neural constante, ¿ya? Lo que Porges le llama neurocepción. Porges es el creador de la teoría polivagal. Entonces, esta como evaluación neural constante de si el entorno es seguro o es peligroso. O sea, constantemente estamos evaluando. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero eso sucede. Y esto ocurre sin participación consciente antes de que el pensamiento tenga oportunidad de intervenir. Una persona puede estar sentada en terapia en un ambiente objetivamente seguro, ¿cierto? Y su sistema nervioso, basándose en patrones grabados de la infancia que tengamos muy guardados o en experiencias traumáticas, puede neurocepcionar peligro, o sea, puede percibir peligro y entrar en simpático o dorsal vagal de todas formas ahí en el proceso terapéutico. Si una persona está en estado dorsal vagal, o sea, de colapso, desconexión, o en simpático, en hiperactivación, lo que sucede es que el sistema nervioso no tiene acceso pleno al ventral vagal, que es justamente el estado necesario para la reflexión, la integración, el aprendizaje, la curiosidad, la autocompasión, que la terapia se supone que necesita. Entonces, yo no saco nada con hacer un proceso terapéutico cuando alguien todavía está sin acceso a ventral vagal. La terapia solo es posible y exitosa cuando la persona tiene acceso a ventral vagal. Por eso que lo más fundamental es primero abrir acceso a ventral vagal y después hacer cualquier proceso terapéutico. Que si no, no entra. Es como que entra por un oído y sale por el otro. Por eso que la gente puede pasar años en terapia hablada y saber lo que tiene que hacer, pero no lo puede aplicar, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, hablar sobre el trauma desde un estado desregulado va a reforzar probablemente el patrón de desregulación en lugar de poder transformarlo. Porque el cuerpo está practicando, una vez más, el mismo circuito neuronal de alarma o colapso en el vínculo o en el contexto que debería ser seguro. ¿Okay? Independiente de qué tan seguro sea el contexto como tal, digamos. ¿Okay? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que se refuerza la neurovía del trauma en terapia en lugar de poder integrarlo, procesarlo. Si nosotros juntamos estos marcos, realmente el trauma queda codificado en estructuras subcorticales, o sea, límbico, troncoencefálico, ¿cierto? Y en patrones autonómicos, si tomamos la teoría polivagal del sistema nervioso, y que van a operar de forma tremendamente automática, preverbal y a menudo súper inconscientes. Por eso que todas estas cosas salen
Cada vez que tú te ofendes, cada vez que tú te enojas por algo, cada vez que tienes una discusión con tu pareja, cada vez que hay problemas de comunicación en las relaciones, aparecen estas evidencias de trauma realmente. Cada vez que no puedes avanzar, que te sientes atrapada o atrapado en algo, cada vez que no puedes poner límites, cada vez que no puedes elegirte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces la terapia hablada activa principalmente al neocórtex, ¿ya? Va directamente ahí. Y depende de un sistema nervioso ya relativamente regulado, o sea, con ventral vagal, para que sea efectiva. Pero no podemos suponer que la persona tiene acceso a ventral vagal o que tiene un ventral vagal desarrollado, porque honestamente la mayoría de las personas, no lo tienen. La persona traumatizada o sobreviviente de trauma frecuentemente entra a una sesión ya desregulada, ya fuera de su ventana de tolerancia, ya sin ventral vagal. ¿Okay? O se desregula al tocar el tema, por ejemplo, que el terapeuta le pregunta o el tema que estén conversando. Momento en el cual las áreas del lenguaje e integración se desactivan parcialmente. Eso crea un techo, ¿ya? Pues se puede llegar a un entendimiento intelectual profundo de tu dolor, de lo que viviste, incluso una narrativa súper coherente y compasiva sobre la propia historia, pero sin que eso vaya a modificar absolutamente ninguna de las respuestas automáticas de tu cuerpo. Entonces la persona sabe exactamente lo que le pasa, pero el cuerpo sigue reaccionando como si estuviera en peligro. Sé perfectamente todo lo que he vivido, cómo sale, pero aún así tengo ansiedad, aún así no puedo dormir, aún así se me cierra el estómago, aún así me pasan todas estas cosas, ¿okay? Aún así me da miedo ir a una entrevista de trabajo, aún así siento pánico al vincularme, aún así creo que voy a decir cosas que están mal y mejor no digo nada, aún así complazco constantemente. Entonces, el abordaje completo requiere, según todo esto que estamos conversando acá, primero, regulación del sistema nervioso, trabajo somático, primero, por lo menos como yo lo abordo, yo primero abro acceso a ventral vagal, ¿okay? Porque yo tengo que ver, yo evalúo primero si la persona tiene acceso a ventral vagal o no tiene acceso a ventral vagal, y si tiene acceso, ¿cuánto acceso tiene? ¿Ya? Porque si el ventral vagal está muy apretado, hay que ampliarlo, ¿ya? Porque sin ventral vagal, el ventral vagal ayuda a que se sostenga, sea como el contenedor de todo el proceso que vamos a hacer. Cuando uno tiene un ventral vagal bien establecido, todo lo demás se puede procesar muy rápido, muy fluido, ¿okay? Segundo, experiencias como primero, a mí me interesa que el cerebro también se familiarice con ciertas cosas, como la satisfacción, la alegría, la libertad, la seguridad, etc. Entonces yo llevo al cerebro a experimentar eso en un entorno seguro, con harto ventral vagal. Entonces el cerebro necesita evidencia. Entre más evidencia tiene de que puede experimentar seguridad, tranquilidad, lo que sea, sin que haya una consecuencia negativa, más se genera esa neurovía, se asienta esa neurovía. Entonces, otra parte importante para mí es que el cerebro tenga evidencia concreta, ¿okay? Eso yo lo hago con estimulación bilateral. Y otra cosa que yo también hago y que lo encuentro muy importante es desacoplar porque hay herencia traumática, hay ideas y percepciones de las personas que nos criaron de quién somos nosotros. Eso también hay que desacoplarlo, porque muchos de nosotros vivimos desde la idea que los demás tienen de quién somos nosotros. Y eso genera como una lealtad invisible, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, si mi mamá pensaba que yo era la más complicada de la familia o la más rebelde, yo voy a ser inconscientemente leal a esa idea. Y voy a ser rebelde, aunque quizá eso me afecte en mi vida, en mis relaciones, en lo que yo quiero desarrollar. Entonces voy a tener como una sensación de yo quiero ser esto, pero como que algo se interpone en el camino, ¿okay? En fin, entonces también hay que hacer como un proceso de desacople, le llamo yo, ¿okay? Todo eso yo lo enseño en el diplomado, por si acaso. También hay que hacer una completación de respuestas que quedaron suspendidas en el tiempo. Por ejemplo, si yo viví una experiencia, y ahora, ojo con esto, entre paréntesis, la persona no tiene que recordar absolutamente nada,
¿ya? No vamos al evento específico, pero sí vamos a completar la respuesta independiente de cuándo eso pasó. Entonces, se hace una completación de respuesta. Por ejemplo, si en algún momento yo no pude arrancar, yo voy a sentirme en mi vida que estoy constantemente atrapada en situaciones, en relaciones, en trabajos, ¿ya? Entonces, esa sensación de estar constantemente atrapada a mí me dice que la persona en algún momento necesitó arrancar, escapar, salir de algún lugar y no pudo. Y esa parte que siente eso constantemente todavía está atrapada en alguna situación. ¿Se entiende? Es un poco difícil de explicar porque es un poco abstracto, pero lo que yo hago es que llevo al cuerpo a hacer la completación de la experiencia. Cuando el cuerpo hace la completación, ya no se siente atrapado. Y es bien interesante lo que sucede, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, y así un montón de otras cosas que hay que hacer dependiendo del caso, pero básicamente el hablar es lo mínimo del proceso. Yo por lo menos no tengo que indagar, yo por lo menos, o sea, a mí una persona, yo hago ciertas preguntas específicas y que no tienen que ver con viviste algo específico, no necesariamente, pero sí yo hago ciertas preguntas específicas del presente y con eso yo saco el pasado. Como que con eso ya me da información de qué pasó con la persona. Y de ahí, con esa información yo puedo trabajar. ¿Ya? Como que hago la ingeniería inversa, por decirlo de alguna forma, para que la persona tenga que estar lo menos expuesta a retraumatizarse o a que las neurovías asienten el trauma, ¿ya? Nuevamente, entre más lo habla, más se asienta, entonces trato de que la persona lo haga lo menos posible. Y también yo no trabajo con imágenes del trauma, yo trabajo con otros conceptos que el cerebro tiene más facilidad para poder digerir, por decirlo de alguna forma. Trabajo con colores, con formas, cosas más que son mucho más fáciles para el cerebro, o sea, para el cerebro es mucho más fácil procesar un color que procesar un evento específico traumático con una persona. Entonces yo tomo las sensaciones y las transformo en algo mucho más digerible para el cerebro y con eso la persona puede igualmente procesar trauma sin tener que ir ni hablar mucho de lo que le sucedió ni tampoco exponerse nuevamente a eso traumático. Entonces hay gente que me dice, Mariana, yo no recuerdo nada de mi infancia, igual puedo hacer esto totalmente, porque realmente la persona recuerda, no explícitamente, pero implícitamente, y yo sé cómo sacar esas memorias implícitas, porque son sensaciones, entonces no es difícil. Así que si la persona no recuerda nada, o no tiene muchos recuerdos, memorias, o no sabe si le pasó algo, no importa. El cuerpo te dice y el cerebro te dicen muy claro y muy fuerte qué es lo que está incompleto y qué necesita ser completado. Uno tiene que saber escuchar nomás como terapeuta, tiene que saber leer los signos, los símbolos, tiene que saber ver bajo el agua nomás. Pero eso lo enseño, por ejemplo, en el diplomado. A las personas, a los psicólogos, psicólogas que toman el diplomado, es algo que yo les enseño. Eso. En síntesis, si hacemos un resumen de esto, claro, la palabra, el conversar de algo, el analizarlo, puede describir el trauma, puede unir puntos, puede ayudarte a darte cuenta de cosas, especialmente cuando la persona como que no tiene mucha conciencia de sí. La terapia hablada es súper beneficiosa porque la persona se da cuenta de cosas, se da cuenta de comportamientos, se da cuenta de patrones, se da cuenta de cosas que está recreando. Pero de darse cuenta a hacer algo diferente hay un gran trecho, porque no necesariamente con darte cuenta lo vas a poder transformar, ¿ya? Y eso es generalmente el espacio como lo más complejo de esto. Y es lo que nos deberían informar y decir, porque el trauma vive en las partes del sistema nervioso y del cerebro que el lenguaje por sí solo no alcanza a regular ni a procesar. Espero que esta información te sirva. Y nuevamente, no es que la terapia hablada no sirva, sirve, pero sirve para ciertas circunstancias, contextos, ocasiones, y
procesar trauma con terapia somática, ya sea MDR, experiencia somática, IFS. Hay un montón de terapias somáticas hoy en día. Yo hago una mezcla de todas, porque me certifiqué en muchas. Porque mi curiosidad es cómo funcionan todas estas terapias somáticas. Siempre fue mi curiosidad y quiero saberlas todas, o la mayor cantidad que pueda. Entonces yo hago una mezcla de todas. He tomado lo que funciona de una con otra y la he mezclado. Y eso es lo que ustedes encuentran en mi página marianali.com en el área de reconexión. Reconexión es mi proceso en donde yo hago todo esto. Lo hacemos en 6 sesiones porque el cerebro es tremendamente eficiente. Y yo siempre les digo, si por alguna razón llegáramos a necesitar 1 o 2 sesiones más, eso siempre corre por mi cuenta. Ustedes no se llevan ninguna sorpresa. Ustedes me dicen, Mariana, quiero tomar reconexión, lo vemos y ustedes pagan lo que dice ahí. A todo esto, reconexión está con descuento y va a quedar con descuento, porque creo que es súper importante que las personas al menos una vez en la vida puedan vivir reconexión. Así que lo voy a dejar descontado por todo lo que está pasando también, la inflación y todas las cosas terribles que pasan en el mundo. Creo que es fundamental hoy día, más que nunca, poder integrarnos y dejar de vivir desintegrados por el trauma. Es prácticamente urgente. Entonces, tú pagas lo que pagas y no te llevas ninguna sorpresa. No hay cargos extra, no hay, tienes que tomar 2 sesiones más. No. O sea, si yo considero que necesitamos 1 sesión más o 2 sesiones más, eso va por mi cuenta, ¿ok? No hay sorpresa, está todo estipulado. Tú sabes que viene la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, está todo muy, muy, muy estructurado. Porque eso es muy importante para el cerebro de un sobreviviente, saber cuándo algo empieza y termina. También es muy importante saber qué esperar, eso es fundamental. Entonces, todas esas cosas generan predictibilidad y la predictibilidad es súper sanadora también en sí misma. Así que mis procesos son lo más predecible posible. Eso, y si no puedes tomar reconexión, en este momento te recomiendo la suscripción, Espacio, porque ahí nosotros también, evidentemente es un proceso mucho más lento, con más paciencia, grupal, digamos. No voy a poder tener la optimización y eficiencia que uno hace en reconexión, pero sí, igual te va a ayudar a poder empezar a desarrollar tu neurocepción, poder de forma segura empezar a sentir tu cuerpo, a sentir ciertas como satisfacción, seguridad, etc. Así que también es una buena opción. Todo eso lo encuentran en marianali.com. Y yo feliz para cuando quieran trabajar conmigo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya ayudado y que puedan de ahora en adelante, esta es mi intención realmente, que de ahora en adelante ustedes puedan elegir informados e informadas. ¿Okay? Porque es muy diferente no tener esta información a tenerla a la hora de poder elegir procesos terapéuticos, ya sea conmigo, con alguien más, no importa, pero que ustedes sí puedan saber qué necesitan para qué, ¿okay? Y también que la gente deje de perder tiempo y dinero, porque 10 años en terapia es harto dinero y es harto tiempo perdido. Hasta cierto punto funciona, pero después ya no. Les dejo un abrazo. Y muchas gracias por escuchar el podcast. Comenten qué les parece. Me encanta leer sus comentarios. Compartan este podcast. Por favor, pónganle estrellitas y les dejo un abrazo y nos vemos por ahí. Bye.